Gracias, Señor, por concedernos la dicha y la bendición, Padre, de encontrarnos en este lugar, Padre, para adorar tu santo, bendito y glorioso nombre, Señor. Ruego por mi vida, Señor, primeramente, y por la de mis hermanos, Señor, que tu palabra alumbre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que tu palabra resplandezca, Señor, y que hoy podamos contemplar a nuestro glorioso Salvador a través de esta carta tan sencilla, pero que contiene una de las verdades más grandes del Evangelio. Porque todas las verdades en sí son grandes, porque son tus verdades, Señor. Tus verdades que son certeza, tus verdades que son firmeza, tus verdades que son eternas, Señor. Por ello te damos gracias, Señor. Anímanos en esta mañana, anímanos a servirte, Señor. Anímanos, Señor, a regocijarnos en servirte a ti. Servirte a ti, servir a los santos. Servirte a ti es servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría, con todo nuestro gozo, con entusiasmo. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanas, por mis hermanos, por los niños de la iglesia, Señor. Gracias. También, Señor, gracias por mi esposa y mis dos hijas, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les invito a que abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón es una de las 4 cartas de la prisión, probablemente. Entre las cartas de la prisión tenemos Efesios, Colosenses, Filipenses y, por supuesto, Filemón. Y vamos a leer la salutación, que es lo que estaremos considerando en la mañana de hoy. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al comienzo del servicio pudimos leer toda la epístola, recordarle que todos los domingos a las 7:30 de la mañana tenemos oración. Bien, mis hermanos, entonces, considerando la salutación, iniciamos hoy el estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón. ¿Cuál es el contexto de la historia? ¿De qué se trata la carta de Pablo a Filemón? Pues bien, mis hermanos, en el versículo 8 tenemos a Pablo hablándole a Filemón acerca de una circunstancia que él vive. ¿Quién es Filemón? Filemón es un personaje importante en la iglesia de Colosas, es un líder en la iglesia de esa región que se llama el Valle de Lisias, que era el lugar donde quedaba lo que hoy se conoce como Turquía, o lo que se conocía en el Nuevo Testamento como el Asia Menor. En toda esa región habían iglesias, habían muchas iglesias, habían congregaciones, y en una de esas congregaciones, pues obviamente el texto nos dice, Filemón precedía a esa congregación. Filemón es una persona que probablemente antes de su vida como creyente tuvo esclavos, y uno de esos esclavos se llama Onésimo. Lo encuentra usted en el versículo 10. En el versículo 10, Pablo le dice a Filemón, Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué Pablo le ruega a Filemón por Onésimo? Si ustedes miran el versículo 18, dice, y si en algo te dañó, es decir, Onésimo,
te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Onésimo es esclavo de Filemón. Por alguna circunstancia, Onésimo parece ser que le roba algo a Filemón. Comete alguna imprudencia, alguna circunstancia, lo cual hace que Onésimo como esclavo tenga que salir huyendo. ¿A qué le conllevaba la huida de Filemón? Perdón, de Onésimo. Onésimo tenía que huir o regresar donde su amo. Pero en su huida, siendo prófugo, entonces él tenía ¿qué digo yo? No la fortuna, sino tenía la zozobra, tenía esa angustia de que si lo encontraban, entonces tenía que ir a los calabozos de una prisión romana, y de acuerdo a la demanda, por decirlo así, de Filemón, podría incluso acarrearle la muerte. Así que cuando hablamos de Filemón, estamos hablando que era un personaje importante, que ahora era creyente, pero que tenía esclavos. Y tenía un esclavo que se llama Onésimo, y por alguna circunstancia, como dije antes, Onésimo sale huyendo. Y en esa huida, por esa gracia y por esa bendición del Señor, se encuentra con Pablo en la cárcel. Pablo está encerrado en la prisión romana por allá en el año 52 y está acompañado de algunos personajes que ustedes encuentran al final de la carta. Está acompañado por Epafras. Epafras es quien le lleva a Pablo la noticia de que hay una nueva congregación que se llama la congregación de Colosas, y le llama Epafras, mi compañero de prisiones. Está Marcos, Juan Marcos, está Aristarco, está Demas, que posteriormente lo abandona, y su gran amigo Lucas, a quienes Pablo describe como sus colaboradores. Ellos están aquí con Pablo en la cárcel romana. Pablo ahora está escribiéndole a Filemón para decirle que ahora Filemón tiene que hacer un acto que solo obra el Evangelio. Y esa es la idea central de la carta: el amor. El amor por aquel que nos ha hecho daño. ¿Cómo podemos entender entonces toda esta circunstancia? De la siguiente manera, hermanos. Es muy fácil perdonar a quien no nos ha quitado algo, a quienes no nos ha dañado, pero cuán difícil es perdonar a aquel que nos ha lastimado. Se requiere tener mucho amor. Hay que tener amor para aquel que nos hace daño, para aquel que nos hiere, aquel que nos ultraja, aquel que nos humilla, aquel que nos afrenta. Y solo hoy estaremos considerando la salutación. Y esta salutación la he llamado del pastor a su amada iglesia. Del pastor a su amada iglesia. Por supuesto, es el contexto de una carta que contiene un saludo, contiene un desarrollo de la carta y finalmente una despedida. Del pastor a su amada iglesia. Y quiero entonces desarrollar en 3 puntos esta salutación. Y lo primero que vamos a mirar en el versículo 1 es al amado hermano y colaborador. Al amado hermano y colaborador. Así es como Pablo está describiendo ¿a quién? A Filemón. Lo describe como un amado hermano. Pablo le dice: tú eres un amado hermano, pero también eres colaborador. Así que dentro de esta dinámica de la vida cristiana se requiere entender quién era Filemón para la iglesia. Era un hermano que colaboraba. Ahora, ¿en qué colaboraba?
La epístola nos lo va diciendo. Por ejemplo, en el versículo 4 se nos dice que Pablo da gracias y hace memoria de Filemón en sus oraciones. Pablo ora por Filemón porque escucha que en Filemón hay amor, que en Filemón hay fe. ¿Hacia quién? Hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Es decir, Filemón es un hermano que ama la iglesia. Y eso es muy significativo para nosotros. No solo Pablo lo menciona en sus oraciones como un hermano que ama la iglesia, como un hermano de fe, sino que su fe se describe como una fe eficaz, o lo que pudiéramos decir una fe efectiva. O sea, sabe para qué le sirve la fe. Y en este caso la fe le sirve para amar la iglesia y servir al Señor. Pero también Filemón se describe como un hombre que conforta los corazones de los santos. Fíjense que es un hombre que el Evangelio lo pone en evidencia sobre lo que es la verdadera vida cristiana. Es un hombre que de alguna manera nos dice muchas cosas en la mañana de hoy. Dice el versículo 10, pero ahora tienes que hacer algo, para que todo eso que se describe de él no vaya a ser de fachada, no vaya a ser de pantalla, sino que ahora todo esa expresión de que él conforta a los santos se va a poner a prueba. Ahora la fe se va a hacer eficaz. ¿Con quién? Con Onésimo. Hermanos, la fe se va a poner a prueba con los que no cuadran con nosotros, con los que no encajan. Esa es una tarea muy difícil. Y es aquí donde vemos cómo el Evangelio brilla en la vida de este hombre y va a brillar en la vida de Filemón. O sea, todo lo que él hace se va a ver todavía mucho más resplandeciente por la obra que ahora tiene que hacer. Ahora, ¿qué se requiere para perdonar y recibir a Onésimo? ¿Y cómo lo describe Pablo a Onésimo? Como un hombre que a Filemón, por ser esclavo, ¿cómo fue? Inútil, dice. Porque los esclavos en aquella época eran tomados como hombres, eso, como esclavos, pero no eran llevados al título de inútiles. Pero ahora Pablo le dice, no lo vayas a recibir así, ahora recíbelo como un hermano al cual le predica, dice el texto, dice a quien engendré en mis prisiones. Y el hecho de que lo haya engendrado en mis prisiones es una expresión para hablar de que le predicó y Onésimo se convirtió al Señor. Entonces, volviendo a nuestra salutación, encontramos a un Filemón que es colaborador nuestro. Encontramos a un Filemón que sirve en la iglesia, que sirve en la congregación la cual él preside, al amado hermano y colaborador. Así lo describe Pablo. Pablo describe a Filemón como un hermano a quien él ama. Y Filemón es un hombre que sirve en la iglesia. Y quisiera que usted, a la luz de este primer punto, pudiera pensar: ¿qué tanto usted ama la iglesia? ¿Qué tanto usted ama a los hermanos? Porque hacia allá vamos, en esa dirección vamos. La santidad de una iglesia no solo se manifiesta en la rectitud moral, en la buena conducta que obra el Evangelio, sino que también la santidad se refleja en el amor por los hermanos, en el amor que tenemos los unos para con los otros. En eso se refleja el amor en la vida cristiana. La santidad, o mejor, un termómetro que mide la santidad en la iglesia es el amor entre los hermanos. De hecho, el Señor pone un estándar allá en Juan capítulo 15, cuando dice: y en esto conocerán en que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos para
con los otros, así como yo los he amado. Pablo ama a Filemón, le expresa su amor. Pablo le expresa su amor pastoral, pero también le dice: tú eres un colaborador. Colaboras en la iglesia, sirves en la iglesia, estás sirviendo a los santos. Y nos muestra unas credenciales muy importantes que serán explicadas dentro de 8 días en el versículo 4 al versículo 7. Pablo entonces está diciéndole a Filemón: tú eres un colaborador, pero eres un colaborador nuestro. Eres un colaborador de la iglesia. Pablo, al estar encarcelado, está recibiendo noticias de las iglesias en el mundo grecorromano. Y una de las cosas, o mejor, de lo que recibe, es que hay un hermano que se llama Filemón y que por supuesto colabora en la iglesia. Y esa es mi pregunta central en este sermón de hoy, y es: ¿usted en qué colabora en la iglesia? Si Pablo tuviera que escribirle a usted como hermano de la iglesia, ¿qué le diría usted a Pablo en esta mañana? Obviamente Pablo recibe la inspiración del Espíritu Santo, quien conoce la iglesia, para poderle remitir todo lo que un hombre de Dios debe hacer. Y la pregunta es: ¿en qué colaboramos nosotros? ¿Pudiéramos describirlos a ustedes como colaboradores de la iglesia? ¿Saben cuál es el don de los más preciados en la iglesia de Dios? El servicio. Servir, hermanos. Tan evidente es el servicio como un don extraordinario en la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Yo he venido a servir. Ahora usted preguntémonos: ¿en qué estamos sirviendo? ¿En qué estamos colaborando? Creo que ustedes me han escuchado en las visitas a ustedes, que ustedes tienen mucho por hacer en la iglesia del Señor, que aquí no hay jubilación alguna. Hay mucho por hacer en la iglesia. O usted se sigue centrando en su vida personal, se vive centrando en su yo. Pues hermanos, eso habla de un pecado, porque tú no estás para tu vida personal. Tú eres respuesta de Dios para alguien en esta tierra. Alguien te necesita a ti, porque Dios así lo ha dispuesto. Para eso está la iglesia. Y una gran enseñanza de esta carta es eso: que Filemón estaba para confortar a los santos, estaba para animarlos, para consolarlos, para guiarlos, para poner su fe al servicio de la iglesia, pero tenía un desafío muy grande. Tenía el desafío de recibir a alguien que le hizo daño y acogerlo como un hermano. Qué gran desafío para nosotros. Qué gran desafío colaborarle ahora a quien yo lo tenía por esclavo. Algo así como que usted tiene una persona en su casa, voy a usar una palabra muy coloquial, alguien que va a la casa y hace todo lo de la casa y a usted lo roba. ¿Sí? Un sirviente, ¿sí? Una ama de llaves, ¿está bien? O un amo de llaves. Entonces usted recibe una persona que viene a hacer el aseo de la casa, y esa persona a usted lo roba y se va huyendo. Mientras tanto, en esa huida, esta persona, alguien le predica el evangelio y se convierte, y ahora tiene que regresar donde usted. La pregunta es: ¿usted cómo lo va a recibir? Se le diga: miren, lo que pasa es que yo soy cristiano y vengo aquí a ponerle la cara. ¿Usted cómo lo va a recibir? Pues eso era lo que tenía que hacer Filemón, a quien se le llevó algo, a quien tuvo una situación y percance. Ahora Filemón tiene que recibirlo. ¿Y cómo lo va a recibir? Mostrando el amor de Dios, porque Pablo le dice al amado Filemón, y ahora tiene que mostrarle servicio. Tiene que servirle. Colaborador nuestro. Así que, mis hermanos, es un desafío para nosotros colaborarnos como hermanos.
pero no colaborarnos a nosotros que nos conocemos. O sea, está bien que nos colaboremos entre sí, pero hay otros a quienes nos toca servirle. Dice Pablo hablando a los romanos que cuando servimos a aquel que nos hace molestia, que nos hace afrenta, que si le servimos, ¿qué producimos en él? Ascuas de fuego. ¿Qué significa eso? Que lo hacemos sonrojar, que se le ponen sus mejillas rojas, porque causamos en él tal vergüenza, porque él no espera que nosotros le respondamos ojo por ojo y diente por diente, sino que nosotros le respondamos con el Evangelio. Con el Evangelio. ¿Y qué el Evangelio nos dice? Que a quienes nos ofenden, a quienes nos roban, ¿qué tenemos que hacer por ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Servirles. Ustedes pueden dimensionar la altura del Evangelio. ¿Hasta dónde nos lleva el Evangelio, hermanos? ¿Hasta dónde nos pone el Evangelio? Eso está en el Sermón del Monte. Así que Pablo entonces describe en esta salutación, dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, estamos aquí, estamos en la picota romana, pero nos dirigimos a ti, amado Filemón. Y esa palabra amado significa que tiene que amar. De hecho, la palabra Filemón se compone de dos voces: filos, que significa amor, y mon es un apócope que significa que sirve o que, que hace un trabajo. Filemón, al amado que sirve. Y esa es otra pregunta que para usted la responda en la enseñanza de hoy. ¿Ustedes son amados, pero son amados que sirven? ¿Son amados que sirven? Entonces es importante. Así que la directriz de Pablo va en línea a quien es Filemón. Filemón, amado. O amado Filemón, colaborador nuestro. Ahora, ¿estará solo Filemón? ¿Filemón estará solo en la iglesia? ¿Es el único que sirve en la iglesia? ¿El único que trabaja, colabora? Y eso nos va a mostrar nuestro segundo punto, hermanos. Porque nuestro segundo punto dice que Pablo en la salutación se dirige a los que luchan con él. Y esta palabra lucha, Pablo la está usando del combate romano. Hemos visto que Pablo se dirige al amado Filemón como colaborador, y ahora a los que luchan y que también son amados. ¿Quiénes son esos que luchan en el texto? La hermana, la amada hermana Apia. Si ustedes miran, la salutación tiene dos palabras repetitivas. ¿Cuál es? Amar, al amado, y ahora la amada. ¿Qué clase de hermana es? Apia. El nombre de ella es Apia. Y aparece ahí otro hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Arquipo. Hay muy poca información de estos hermanos, pero sabemos que son amados y que luchan. No necesitamos saber nada más de ellos. No necesitamos que nos digan nada más de ellos. Si Pablo lo escribe con su propia mano, como lo dice en la carta, yo, Pablo, de mi propia mano lo escribo, Pablo está dando por sentado, está dando por sentencia escrita que estos hermanos tienen lo que debe tener todo cristiano: amor y lucha. Ahora, ¿en qué luchaban? Y Pablo usa una expresión que nos explicó nuestro hermano Rubén, una expresión militar. Dice que son compañeros de ¿qué? De milicia. Militamos en este evangelio. Y eso es muy importante para nosotros también, porque es que en la iglesia no todos militan, no todos caminan hacia la misma directriz. Pablo entonces describe aquí a estos dos hermanos, una hermana y un hermano, como compañeros. Y para Pablo un compañero era alguien
que le ponía el pecho a lo que viniera con el Evangelio. Cuando Pablo usa esta palabra compañero, se está refiriendo a ese caminar constante, a ese caminar continuo, a ese caminar permanente. No es que se veían cada 3 días o cada 5 días, no, es un compañerismo mutuo, es un compañerismo permanente, es un compañerismo constante. Todo el tiempo están ahí. De hecho, a Pablo en Filipenses se escribe como tú, amigo amado. Pablo ve a Lucas como su gran amigo, su gran compañero. Pero también ahora a estos hermanos que están en la casa de Filemón, donde está la iglesia. Entonces Pablo les dice a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Hermanos, ¿ustedes son compañeros de milicia? ¿Le gustaría ser mi compañero de milicia en este año 2022 por lo que resta de estos 20 días? ¿Y le gustaría ser compañero de milicia en el 23, 24 o hasta el día que el Señor nos conceda la vida? ¿Será que pudiéramos decir, no, ustedes son compañeros de milicia? Ustedes me acompañan a luchar por el Evangelio. ¿O solo hay 2 o 3 que le ponen el pecho a toda la iglesia y los demás haciendo barra, haciendo porras? Ese es un cuestionamiento para ustedes, hermano. Primero, si no está colaborando, grave, que no haga nada. Y lo segundo, que no esté siendo compañero de milicia, que no milite con nosotros en el Evangelio. En la proyección que nosotros tenemos para el año 2023 al 2027, ¿sabe qué significa? Que usted tiene que hacer un discípulo. Usted debe hacerlo. Ese es el verdadero ministerio. Esa es la verdadera. Claro, cantamos, esa es una tarea de la iglesia. Acomodamos las cosas. Esos son tareas de la iglesia, pero el verdadero, la gran comisión, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y quiénes son sus primeros discípulos? Su familia, su casa. Ellos son sus primeros discípulos. Usted tiene que tener toda la apuesta en eso inicialmente y luego sí ir a ganar a quién. El mundo. Queridos hermanos, ese es un desafío para ustedes. Ayúdenme a militar. Militar significa luchar por el Evangelio, caminar, es una voz militar. Y es la voz militar de un capitán al cual no se le puede decir no, porque este capitán es dueño de todas las cosas. Este capitán se llama Jesucristo. Él es el capitán que dirige a su pueblo, que lo lleva y le dice qué tiene que hacer. Y su voz él la dejó expresamente. Así que la descripción de Pablo para estos hermanos es una descripción que nos muestra que Arquipo y Apia, ¿cómo son? Buenos hermanos. Sería valioso conocerlos. Y el texto nos dice que son valiosos hermanos en la iglesia. Como usted también es valioso en la iglesia. Ustedes son valiosos en la congregación. Pero entonces debo decirles que no se hagan tan simples, que terminen amando la simpleza. Usted es muy valioso en la iglesia, tiene que crecer, usted tiene que madurar en la iglesia, hermano. No puede ser el mismo bebito de siempre. Madura, por amor de Dios. Crece en las escrituras, crece en la palabra, estudia, comparte, vive el Evangelio. Y eso te hará valioso. Ese es un desafío grande, hermanos, pero no es imposible. La Biblia nos está mostrando a 3 hermanos, Filemón, Apia y Arquipo, que crecen en el Evangelio, que no sabemos el número de la iglesia, eso es lo que menos nos interesa.
pero que están ahí luchando allá en su iglesia en Colosas. Están trabajando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponemos? Es un desafío. Esta semana una ancianita me decía: lo invito a la iglesia. Y yo pensaba dentro de mí: no me invite a la iglesia, predíqueme el evangelio. Porque aquí es compartirle, predicarle el evangelio. Usted tiene que tener la bendición de poder compartir el evangelio, de compartir la Biblia, compartir la enseñanza. Pero si usted no comparte, ahora, si usted no estudia, si usted no se capacita, si usted no se prepara, de hecho, ¿qué le dice Pablo? A la iglesia, voy a poner esta paráfrasis, al discipulado que están haciendo allá en su casa, Filemón, con Apia y con Arquipo. A veces nosotros, hermanos, no nos discipulamos. Hermanos, no podemos ser perezosos para leer la Escritura y crecer en ella. Así que a la amada hermana Apia, mis respetos para la hermana Apia, para el hermano Arquipo. Hermanos, y no estamos sobresaltando, o mejor, no estamos elogiando a estos hermanos para nada, porque sé que la gracia de Dios, es Cristo en ellos. Eso está por sentado, es Cristo en estos hermanos, es Cristo en Apia, es Cristo en Arquipo, está obrando a través de ellos y a pesar de ellos, porque seguramente, como cualquiera de nosotros, tendrían errores y dificultades, pero están luchando, están batallando, están peleando la buena batalla, como Pablo le va a decir a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. No es fácil, hermanos, pero el Señor está con nosotros. Ahora, a la iglesia que está en su casa. ¿Ustedes creen que la iglesia de aquellos días era una iglesia como la nuestra? No, hermanos, no era así. No era como la tenemos ahora. Las congregaciones de aquellos días no eran congregaciones adecuadas, con luces, con sonido y que todos se reunían. No era así. Se reunían, colocaban una especie de banquillos y ahí llegaban a congregarse. Llegaban a reunirse para adorar al Señor. Y ustedes decían: ¿y cómo se predicaba? De la siguiente manera: se leía toda la carta que se enviaba y sobre ella comenzaban a disertar y a hablar alrededor del texto bíblico. ¿Cuáles son el centro de sus conversaciones? ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Será la final Argentina-Francia? ¿Cuál es el centro de sus conversaciones? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad. A la iglesia que está en su casa. Y es algo que me etaba esta semana. Hermano, le propongo que su casa sea un centro para el evangelio. Que su hogar sea una casa donde se predique el evangelio, donde todo el que llega por lo menos lea algo del evangelio. Hablaba con unos hermanos y decían: no, hermano, a mí no me proponga eso, porque los hermanos llegan a la casa y lo que hacen es ensuciarme los muebles, mi casa me la dañan. Bueno, que le entierren con su casa también. Nos apegamos tanto a las cosas materiales de esta vida. Y esa es una mala comprensión del evangelio. Pensar que lo de esta tierra, lo de esta casa, me lo voy a llevar. Hermanos, sí se necesita en esta tierra, tampoco voy a decir que no. Sí, claro, por supuesto, se necesita una casa, se necesita un lugar. Sí, claro que sí, se necesita, hermano. Cómo se necesita vivir, cómo se necesita dinero y esas cosas, se necesitan. Pero no es nuestra meta. Nuestras metas son otras.
Así que, hermanos, les propongo que usted me diga: hermano, quiero que en mi casa se haga un discipulado. Voy a invitar a mis vecinos, voy a invitar a personas para que ustedes vengan a compartirles el evangelio. O bueno, o que usted lo comparta. Pero tienes que crecer, tienes que madurar. Acompáñame por un momento a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 2, versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo al respecto del discipulado y la enseñanza en casa o la enseñanza en la iglesia. Dice así, este es un texto que lo llevo en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos. Este versículo llevo 6 meses meditando en él. Y débil, Dios mío. Y es muy interesante lo que Pablo está diciendo a Timoteo acá. Le dice: lo que has oído de mí. Lo primero, ¿qué habrá escuchado Timoteo de Pablo? El evangelio, hermano. ¿O qué va a escuchar? Ustedes piensen en cuáles eran las conversaciones del apóstol. ¿A qué se dedicaba el apóstol Pablo? A predicar. Pablo era un intenso predicando. Pablo era un temas predicando, o sea, cualquier persona que se le acercaba, el evangelio. Aún en la misma muerte, aún cuando la guillotina iba bajando, ¿qué decía Pablo? Estoy con mi hermano Rubén. Crean en Cristo Jesús. O sea, aún en el mismo lastre de su muerte, bajando la cuchilla, crean en Cristo Jesús. Aún, ese era Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos, o sea, esto es algo verídico. Esto también te encarga. A hombres, subrayo esa palabra. Fíjense que para enseñar, para compartir, para llevar el evangelio, para predicarlo, para anunciarlo, para colaborar y servir en la iglesia, hay una cualidad antes de todo eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fieles, hermanos. Hermanos, la fidelidad significa parecerse más a Jesús. Es como cuando uno va a la fotocopiadora y tiene el original y comienza a sacar fotocopias. ¿Cómo salen esas copias? Muy parecidas al original, aunque no son las originales. Eso es lo que significa la fidelidad en la vida. Ser parecido en lo más a Jesús. Y si usted lee las 4 biografías de Jesús, de los 4 periodistas, ese es un trabajo que estamos haciendo. ¿Usted qué encuentra de Jesús? ¿Con quién comía? Y los fariseos, no, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? ¿Con quién comía el Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran su combo, su parche, su gente? Los pecadores. Publicanos, fariseos, bueno, algunos fariseos como Nicodemo, pero este vino con miedo y de noche. Bueno, ladrones, ¿quién más? Prostitutas. ¿Y qué le decían los religiosos? No puede, este no puede, y aparte dice que es el Hijo de Dios. No, hay que crucificarlo. Pero la parte muy emocionante de Mateo es cuando le dice a los que se creían, los muy, las prostitutas y los ladrones van delante de vosotros para el reino de los cielos. ¡Uy! ¡Qué pedrada en ojo tuerto! Porque se suponía que los que conocían la ley, la ortodoxia, las tradiciones, la Torá, ellos tenían el cielo seguro, pero ¿para dónde iban? ¿Cómo los describió Jesús? Ustedes recorren tierra y mar para ganar adeptos para ustedes, pero ustedes los convierten en 2 veces hijos del infierno. O sea, ¿hasta dónde el poder de la religión ciega? Y ustedes han convertido su enseñanza en eso. Pero mis discípulos son esos que ustedes repudian, a esos que ustedes
tienen por poco. Prostitutas, ladrones, publicanos, piltramas de la sociedad, esos están en el reino de los cielos. Así que hay que ser fieles, hermanos, para servir al Señor. Y usted puede evaluarse, ¿fieles en qué, hermano? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres como fieles, hermano. ¿Quieres servir? Ser fiel. Eso es lo que nos indica a nosotros los pastores para decirle, hermano, lo queremos encargar de tal cosa. Pero si usted no es fiel, ahora, ¿fiel en qué? Haga un barrido de su vida cristiana. Fiel en todo, hermano. Es un hombre que ora, un hombre que estudia, un hombre que sirve, colabora, asiste a la iglesia con muchísima regularidad, crece, está ahí. Esto te encarga, que sean hombres fieles. Ahora sí, que sean, ahora viene la otra condición, que sean idóneos, no inexpertos, no inapropiados, no personas carentes de conocimiento. O sea, fidelidad, conocimiento, idóneos, adecuados. Que si les preguntan de un tema, lo resuelven. De pronto no con profundidad, pero se defienden. Si le preguntan a esta hermana sobre un tema, no, hermano, pero le pregunto a tal parte. ¿Y por qué? Porque no hay crecimiento. Que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Usted sabe qué significa el verbo aquí? Enseñanza. Es la palabra griega didascalia. Y eso significa que enseña de palabra, pero enseña con su ejemplo. Usted puede hablar mucho, pero vivir porque eso no le sirve de nada. Les dejo el texto ahí para que sigan y acompañen en otros 6 meses para seguir meditando en esta escritura. Volvamos a Filemón y vayamos a nuestro tercer y último punto. Y vamos a las aplicaciones del texto. Hemos dicho que Pablo se dirige a Filemón como el ¿qué? Amado y colaborador, ¿verdad? Ahora Pablo se dirige en segunda instancia a 2 hermanos. ¿Cómo se llaman? La hermana Apia y al hermano Arquipo. Muy bien. Y ahora les da en tercera instancia el insumo del evangelio. La gracia. La gracia y la paz. ¿De dónde procede la gracia? En el texto. La gracia, ¿de dónde viene? De Dios. ¿De Dios quién? De Dios nuestro Padre. ¿Y también de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y también de quién? Del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de gracia. De gracia. Si yo le digo a ustedes que oren por mí, ¿cuál es su mayor deseo para mí? Sus buenos deseos. ¿Qué me dirían ustedes? Que Dios me dé. ¿Y qué es la gracia? La palabra griega es caris, que significa don de Dios. Pero aquí es un don para salvación, porque la gracia solo se manifiesta en los que Dios ha llamado a salvación. En ningún otro se va a manifestar la gracia de Dios. Solo en los que Dios ha llamado a salvación, solo en ellos se va a manifestar ¿quién? La gracia de Dios. Y si usted me pudiera explicar a mí la gracia de Dios, ¿cómo me la explicaría que yo la pueda entender? Si yo fuese un campesino humilde y sencillo, ¿cómo me la explicaría? El amor de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a tener que hacer Filemón con Onésimo? Mostrarle que la gracia de Dios sí está en él. ¿Por qué? Porque lo roba, probablemente. ¿Y ahora qué tiene que hacer Filemón? Hermano, siga, se sienta, ¿qué se toma? ¿Qué quiere? ¿Qué le provoca? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Eso es gracia. Es darle un regalo a alguien sin que se lo merezca.
Le pregunto, ¿Onésimo merecía llegar a la casa y que Filemón lo recibiera con las puertas abiertas y con una comida? Siga, Filemón, siente. Y no solo eso, lo que ahora probablemente tenía que lavarle los pies, porque esa era la costumbre en aquellos días, lavarle los pies a quien venía de lejos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven la gracia? Pues es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios el Padre lo recibió ¿cómo? Con gracia. ¿Qué hicimos nosotros con Dios? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Ustedes ofendimos a Dios? ¿Cómo lo ofendimos? Saliéndonos de su palabra, con nuestras palabras que hablamos, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras pataletas, nuestros días que nos gastamos pensando cosas vanas, teniendo malos pensamientos. ¿Y qué hace Dios con los que Él ama? ¿Cómo lo recibe? Una de las parábolas que ilustra esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el muchacho del hijo pródigo? Se fue y ¿qué hizo? Primero le dijo, papi, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y cómo se fue a vivir? Perdidamente, ¿verdad? Se lo gastó todo. Y no se lo gastó se lo gastó con sus amigos y con quién más. Ya saben con qué mujeres se lo gastó, ¿no? Y eso, con nenas. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más hizo? Se fue a comer o a cuidar cerdos. No era 24 de diciembre, pero se fue a comer cerdos, a cuidar cerdos y a comer, a desear la comida que comían. O sea, llegó muy bajo, muy bajo. Este sí que a la tapa. Y cuando volvió a la casa, ¿cómo lo recibió el padre? Eso es gracia, eso es mucha gracia, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros hemos llegado muy bajo en nuestra vida como creyentes, bajo. ¿Y qué ha hecho Dios? Recibirnos recibirnos a gracia, con su favor, porque Él no paga conforme a nuestra maldad, sino que así como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros, porque sabe que somos polvo. Y eso es el deseo de Pablo para Filemón. Amados hermanos, que Dios les conceda gracia. Hay un hermano que todos los días en la oración nos despide diciéndonos gracia y paz de Dios. ¿Quién es? Gracia y paz. Qué buen deseo, hermanos. Esa es una muy buena despedida. Gracia y paz de Dios. Qué bueno. Eso es lo que usted necesita. Gracia. Lo demás viene por añadidura. Gracia y paz. Ahora, si hay gracia, habrá paz. ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque la gracia de Dios me libera. La gracia de Dios, hermanos, jurídicamente, según la justificación, nos absuelve. ¿De qué? De nuestras deudas. Y la deuda que los pecadores tenemos con la justicia de Dios se resuelve en la cruz del Calvario, donde fue no solo mostrado el amor de Dios, sino donde Dios mostró la plenitud de su gracia. Eso es emocionante, hermanos. Dios en la cruz del Calvario manifestó la plenitud de la gracia de Él en Cristo Jesús, donde los pecadores miran y son librados por esa gracia. Y Pablo le dice a Filemón, Filemón, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la gracia que viene de Dios, que te colme, que te cubra, pero también la gracia del Hijo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué buena salutación! ¡Qué buen saludo! Y vayamos a nuestras aplicaciones en la mañana de hoy, hermanos. Lo primero que vamos a entender es que tenemos el desafío muy grande, hermanos, de ser amados y de ser colaboradores en la iglesia. ¿Qué se necesita para colaborar?
servir, ¿qué se necesita? Hacerlo, hágalo. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie. El Señor ya le dice, si Dios lo mueve a hacer algo por alguien, hágalo. Si quiere darle un consejo a alguien, hágalo. Si quiere asistir a alguien, hágalo. Si quiere darle algo, hágalo. Segunda aplicación, hermanos. Hemos visto también, hermanos, que Pablo se dirige a dos hermanos en la iglesia, dos hermanos que colaboran. Se les menciona a dos hermanos. Pero aquí, ¿cuántos somos hermanos? Hermano, lo insto, lo llamo, le notifico. Hermanos, colaboren en la iglesia. Por lo menos, piénselo para el otro año y decir, hermano, la casa donde yo vivo está lista para un discipulado y para llamar a los vecinos. Vecinos, vengan a escuchar el evangelio. Colabore, hermano, con el servicio a Dios. Colabore. Tercera aplicación, que la gracia y la bendición del Señor esté siempre con ustedes. Ese será nuestro mayor deseo. Nuestra oración, que Dios le conceda gracia, hermano, porque finalmente vivimos por gracia y misericordia del Señor. Y recordemos nuestro título del sermón, ¿cuál fue? Del pastor, ¿a quién? A su amada iglesia. Pablo le dice aquí a Filemón en el versículo 9, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo ya anciano, y esa palabra anciano es la palabra presbútero, que habla de un pastor, de un episcopo. Y Pablo, como anciano, como pastor, ¿a quién está escribiendo? A una amada iglesia que queda por allá en Colosas, y que la dirige alguien que se llama Filemón. Pero el título también del sermón tiene que ver con el príncipe de los pastores, del pastor. ¿Cómo se llama el pastor? Jesucristo. ¿A quién le escribe por medio de su palabra? A su amada iglesia. ¿Y quién es su amada iglesia? ¿Quién es su amada iglesia? Y esa es una pregunta que venía también. ¿Usted sabe que es amado por Dios? No que lo sabe, lo vive. ¿O usted todavía duda que Dios lo ama? Dios. Entonces, hermano, quiero que borre de su cassette la loca idea de que si Dios lo ama, a usted le va bien, porque siempre asociamos el amor de Dios con cuánta plata tengo en el bolsillo, y no es así. Así no es el amor de Dios. No, así no es. O sea, bórrese eso en su cabeza. Porque el amor de Dios también se traduce en momentos difíciles. Porque es así como Dios ama. Entonces, hermanos, la pregunta otra vez para usted, como amada iglesia, del pastor, del verdadero, el más glorioso de todos los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, a su amada iglesia, o sea, a usted. ¿Usted vive el amor de Dios? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿O usted dice, no, yo creo que Dios no me ama? Porque si usted cree que Dios no lo ama, usted está en serios problemas. Está en el más serio de los problemas, es que usted no es salvo. Porque los pecadores, a pesar de que somos pecadores, que vivimos el amor de Dios. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Y le tengo otro dato. Si usted hoy viene a la cena sin saber que Dios lo ama, sin vivir, usted simplemente está tomando un poquito de pan, un poquito de vino y no nada más. Usted no, ni sabe lo que estamos haciendo. Usted no sabe qué es el amor. No lo vimos. Terrible. Ahora, si usted no solo cree, vive y sabe que Dios lo ama, entonces usted tendrá todo el gozo, toda la alegría para animar y decir, Señor, muchas gracias por haberme amado, aunque no lo
merecía, porque ninguno de los que estamos acá es digno y merecedor del amor de Dios. Él, como dice el profeta Oseas, ¿cómo nos amó? De pura gracia, de puro favor, de pura bondad, les he amado. ¿Y por qué los amo? Dice Pablo a los Efesios. ¿Sabe por qué los amó? Porque así Él lo quiso. Y si Él lo quiso, pues de ahí para allá. Él lo quiso. Él me amó. ¿Ven? El otro domingo estaremos con la otra parte muy importante de la carta a Filemón. Entonces recordemos que Pablo se dirige a un hombre Filemón, su amor va a ser puesto a prueba, pero creo que el Señor le dará la gracia para recibir a Onésimo, y tiene dos hermanos, Arquipo y Apia, y a su hermano, y Pablo ora para que les conceda gracia, les conceda paz de Dios. Ahora nosotros, el pastor hablándonos por su mensaje, vamos a ministrar la cena del Señor en esta mañana. Qué bendición. Lo que vemos acá en el pan, en estos elementos, es el amor de Dios representado, ilustrado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, para que creas, que tengas vida eterna. Vamos a ponernos en pie, oramos al Señor y le damos gracias. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por tus palabras que son tan sencillas, tus palabras tan llenas de amor, Señor. Padre, nuestro ruego y nuestra oración es que podamos ser amados, hermanos, y colaboradores mutuamente. El pasaje de hoy nos ha descrito a un hombre y a una mujer en una iglesia. No sabemos más de ellos, pero sencillamente eran personas que luchaban por tu evangelio, Señor. Por el evangelio hay que dar la vida. Oh, Señor, es por el evangelio que vale la pena todo, porque es la perla de gran precio. Dios, gracias. Concédenos gracia y paz tuya, esa gracia abundante, esa gracia plena, esa gracia que fue manifestada en el Calvario mismo, donde los pecadores miramos, donde los pecadores observamos. Gracias, Señor. Gracias por esta amada iglesia, a quien tú, pastor eterno, te has dirigido, Dios, para animarnos, para desafiarnos, para consolarnos, para decirnos que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que no nos has desamparado, que nos estás guiando, que nos estás dirigiendo, que nos estás acompañando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, que nos has dado a tu Espíritu para asistirnos en nuestra debilidad, para asistirnos en nuestras falencias, para convencernos de nuestro error, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Gracias te damos, Señor.